Saludos, bendiciones. Le damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nos permite poder pregonar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad veremos cómo anda el mundo desde el punto de vista de la Biblia, específicamente estos organismos internacionales como la ONU. Estaré leyendo alguna información acerca de la nueva era progresista de la Agenda Mundialista 2030 de la ONU. Esto se encuentra publicado en la página social llamada Postmodernía, los secretos de la Agenda 2030, ideología de género. Los secretos de la Agenda 2030, ideología de género, publicada el 21 de octubre de 2020, por Mateo Requesens en su página Postmodernía. Dejaré el link de la descripción en la parte de abajo. Muy bien. Los artículos menciona la ONU respecto al proyecto mundialista y su ámbito supranacional, la ONU control de la natalidad, y ajeno a cualquier proceso de decisión en el que participe con protagonismo el pueblo soberano. Un proyecto que supone un cambio sociocultural de dimensiones planetarias e históricas, ejecutando en la más pura tradición del despotismo ilustrado. La Agenda 2030 proclama como objetivo número 5 el de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Según la ONU, la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Como vemos, la ONU olvida la configuración esencial de cualquier derecho humano para sacarse de la manga un derecho, no de la persona, sino de la categoría sexual, que se superpone al clásico derecho a la igualdad de trato a todo individuo con independencia de su condición. Sigue diciendo este escrito: se trata de un objetivo programático basado en la ideología de género que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y especialmente tras la Revolución Cultural del 68 ha ido instalándose como uno de los modelos de pensamiento único de la postmodernidad. Betty Friedan, en su obra La mística de la feminidad, que sostuvo un premio Pulitzer en 1964, arremete contra las conversiones culturales que valoran el papel de la mujer como ama de casa y de madre. En los años 70, Shulamit Firestone, una de las principales figuras del feminismo radical de corte marxista, afirmaba en su dialéctica del sexo, así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva. Debe ser no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino acabar con la distinción de sexos misma. Firestone es además partidaria de la pedofilia y del incesto, porque no hay forma más eficaz de destruir la familia que haciendo de la pedofilia y del incesto conductas normales. Kate Miller, en la órbita de la escuela de Frankfurt, en la política sexual publicada en 1970, insistía también en la sociedad patriarcal
como forma de opresión de la mujer, criticando también el papel social que desempeñaba la familia tradicional. Hermione Greer, en su libro La mujer eunuco, también publicado en la década del 70, denuncia el papel sexual pasivo de la mujer. Ambos constituyen la fantasía mutua sobre el amor heterosexual más comúnmente adaptada en nuestra sociedad, la familia. Ya en nuestra época, Judith Butler, en su libro Deshacer el género 2006, insiste en esta idea. El género es una construcción cultural, por consiguiente, no es el resultado casual del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser el artífice libre de atadura. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como un masculino. Escuche bien, mujer y femenino puede significar tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Todas ellas tenían su referencia en Simone de Beauvoir, miembro del Partido Comunista Francés de servidumbre estalinista, que en su libro El segundo sexo, publicado en 1949, ya sostenía que el hombre había logrado sojuzgar a la mujer gracias a las convenciones sociales, culturales y religiosas. De manera que las características femeninas no vendrían tanto por la genética, sino por la tradición cultural. Escuche bien. Es decir, que en estas informaciones, en estos párrafos que he sostenido, que he leído, desvirtúan lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios el hombre y la mujer. Esto expresan que en términos reales, un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Expresan ello. Siguiendo la información, hay algo interesante que dice en uno de los párrafos de este escrito. El programa de la ONU, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en Cairo en 1994. Escuche bien, introduce, como ya vimos en la anterior entrega de esta anterior párrafo, el concepto de derechos reproductivos para concebir el aborto como un instrumento de liberación de la mujer y de control demográfico para facilitar el desarrollo sostenible. La cuarta conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Pekín en 1995, introduce la denominación perspectivas de género. La canadiense Rebecca J. Coe, redactora del informe oficial de la ONU en la conferencia, explicaba el concepto en su discurso pronunciado ante los delegados de los diversos países. Los sexos ya no son dos, sino cinco. Y por tanto, no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres homosexuales. Escuche, mujeres homosexuales, mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Es decir, la perspectiva de género que asume la ONU es la ideología de género elaborada como subproducto marxista que proclama que el género está desvinculado de la realidad biológica y constituye un rol socialmente construido de forma que los conceptos de varón o mujer han de ser superados. La Agenda 2030, centralizada en la ruptura antropológica en lo social, entiende que la diferencia entre lo masculino y femenino se debe a cánones sociales y culturales, dejando de lado las características biológicas de los individuos. El ser humano nace sexualmente neutral y es la sociedad, especialmente a través de la familia, la que determina su inclinación con los roles de las tradiciones de lo masculino y lo femenino. Consecuentemente, hay que cambiar el concepto de la naturaleza humana para lograr esa igualdad
entre género. Así, en el documento publicado de las Naciones Unidas en el 2016, titulado Vivir Libre e Iguales, se afirma que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente. ¿Y qué dice la palabra acerca de este breve informe? He leído algunos párrafos del mismo. Hay una parte en la Biblia, en el libro de los Romanos, en su capítulo 1, la cual expresa algo interesante y algo ya profetizado con anterioridad. En el capítulo 1, versículo 18 de Romano, porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche bien, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo, el 21 versículo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, su propio cuerpo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí misma la retribución debida a su extravío. Es el versículo 27. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche lo grande de todo esto, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando, versículo 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendiciones.